Haciendo alusión al presente enunciado, me gustaría comenzar hablando acerca de la España vacía, aquella que vive en silencio, zona rural, despojada de población, que reclama los recursos de la España de las ciudades que simplemente calla y solo responde a sus necesidades. Si nos centramos en épocas de pandemia y sequía, el campo, elemento separado entre ambas Españas, se consume, y entonces la vida deja de brotar debido a la falta de agua. La angustia se apodera de toda la ciudadanía por falta del líquido preciado menos de una zona en concreto, la Isabela, conocida como la ciudad sumergida. Pueblo sepultado por el pantano de Guandía, situado entre las provincias de Guadalajara y Cuenca, fundado por una monarquía caprichosa que se encandiló del entorno y sus aguas. Un real sitio que apareció en 1826 gracias a estas y que entre las mismas moriría 130 años después. El agua hace que la ciudad aparezca y desaparezca según el propio nivel del pantano. Este es el detonante y el punto de partida del proyecto. Así, se pone en valor la importancia del lugar, trazado e historia para la realización del Centro de Rehabilitación Termal y Arte Terapéutico. La estrategia comienza adoptando el orden reticular y la ortogonalidad de la ciudad. De este modo, se genera un proyecto que se integre en su totalidad manteniendo en el exterior la simplicidad de planos rectos y ortogonales, generando, por el contrario, la complejidad de espacios curvos y dinámicos en el interior. El proyecto se desarrolla a partir del eje longitudinal principal de la ciudad. Se crea como si detallar un bloque de hormigón se tratase. El carácter brutalista se mantiene presente, dialogando de manera intrínseca con las ruinas de piedra adyacentes. Un proyecto que se posa sobre el terreno de una manera contundente, que se impone y que transmite diferentes sentimientos a medida que lo vas recorriendo. Un recorrido repleto de escenas espaciales que representan la simbiosis entre la naturaleza, la historia y el uso social, generando así sensaciones específicas para cada usuario. Por lo que el proyecto se basa en conectar el eje desde el principio hasta el final. A partir de aquí se explicará el proyecto a través del recorrido. La llegada, el acceso o la primera toma de contacto con el edificio evoca esa sensación extraña de no saber qué está ocurriendo realmente. El edificio te acoge y te incita a entrar, a través de la extensión del muro de la entrada, continuo hormigón infraligero que se posa sobre la losa de cimentación, terminando con un arco que configura dicho espacio. Un muro que desempeña una función clara y concisa, evitar desviar la visual a cualquier otro punto de vista, centrando esta específicamente en el final del eje principal del proyecto. Una vez que nos adentramos a través del eje, aparece esta sensación de duda, definida como una actitud, un detenerse, una interrupción, una sospecha de saber realmente dónde te encuentras. Una zona configurada por otro muro de hormigón infraligero de gran espesor, que ha sido horadado para formar determinados espacios curvos que generan así la sala de exposiciones en el lateral del eje, donde se albergan las instalaciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la sala. Una sala donde se aprecian las diferentes obras realizadas por los usuarios del edificio, que expresan de manera sugerente esa conexión intrínseca con las existencias arquitectónicas del lugar. A partir de aquí se definen los dos niveles diferentes del proyecto. Una primera planta acota el terreno, completamente libre, que está en contacto con el lugar, con las ruinas y con la vegetación, formada por una serie de caminos que permiten recorrer todo el edificio donde se define el programa de la sala de exposiciones, la zona destinada al arte terapéutico y las termas. Y otra planta superior, elevada a 4,5 metros, donde se albergan los diferentes tipos de residencia para los usuarios que necesiten optar por una estadía de mayor tiempo. En la parte central del eje longitudinal aparece la serenidad, la calma, la tranquilidad. Esto es lo que transmite la zona dedicada al arte terapéutico. Esta parte del eje muestra la relación entre las ruinas existentes de la ciudad y el propio eje del edificio. Se configura a través de una serie de muros pantalla de hormigón infraligero, reforzado con acero galvanizado, que acondicionan térmicamente los espacios interiores acabados, de hormigón visto, además de formar parte de la estructura de soporte. Soportan por tanto los planos horizontales, bidireccionales y aligerados, que aportan a la estructura mayor estabilidad debido a los nudos rígidos que se definen, así como un acabado exterior compuesto por placas de hormigón sujetas con perfiles omega Z para obtener mayor ortogonalidad. Los huecos en el muro se hacen a través de arcos, que se repetirán en las zonas de las ruinas como estructura porticada portante, creando así un umbráculo al aire libre destinado a la aromaterapia, cubierto por unas vigas que recorren todo el ancho del edificio y forman parte de la cubierta. Una cubierta a la que se tendrá acceso, completamente transitable, regulada por unos plots con un determinado pendienteado realizado en fábrica, para evacuación de aguas a través de unas gárgolas colocadas en el perímetro de la cubierta. Las emociones son energía, nos crean y nos transforman, pero la emoción no es un estado interno, sino que se obtiene a través de la combinación de varios elementos. Esto es lo que ocurre cuando nos adentramos a través de las termas, zona final del eje principal. Dos muros altos y curvos de hormigón infraligero conforman la entrada hacia el camino termal, un espacio al aire libre, continuo y fluido que se funde con el horizonte y el agua del embalse de Buendía. A medida que vas recorriendo el espacio, se definen las áreas de descanso, zona terapéutica,
las saunas y las duchas exteriores hasta llegar a la zona de piscinas. En este punto, el eje se ensancha y se posa sobre el agua a través de una losa pilotada que soporta el peso de la estructura. La construcción se realizará in situ, a través de un tablestacado perimetral. Primero se hincarán dichas tablas a todo el perímetro, después se procederá el vaciado de agua, posteriormente un relleno de tierra para poder hincar los pilotes, y finalmente se ejecutará la losa y se llevará a cabo la hormigonada. Se generan así piscinas tanto al aire libre como cubiertas, albergadas estas en el interior de las cavidades de los muros, que se conforman creando una serie de espacios entre el lleno y el vacío, otorgando así una importancia característica a las termas, donde se experimentan diferentes atmósferas según en la zona en la que te encuentres. Están construidas de hormigón infraligero a través de encofrados metálicos curvos. En la zona posterior se albergan las instalaciones, donde se opta por el uso de la geotermia, organizada en base a bombas de calor, que regularizan toda la distribución del agua necesaria a través de la galería técnica coincidente con el eje longitudinal principal, a lo largo de todo el proyecto. Destacar especialmente la habitación de la lluvia, oscura, curva e inquietante, espacio destinado al pensamiento, oculto entre los propios muros y piscinas, formado por una cubierta perforada que permite el paso del agua procedente del exterior, a diferencia de la cubierta del resto de los espacios de las termas, que se configura por una cubierta inundada para mantener presente el agua a lo largo de todo el proyecto. Las termas, por lo tanto, se definen como el final del eje, que entra completamente en el embalse, consiguiendo así la conexión de todo el eje de principio a fin, tierra, agua. Sensación de bienestar cuando se ha colmado un deseo producido por una necesidad. Sentimiento de placer obtenido cuando el edificio, a través de su arquitectura, consigue ser funcional y cubrir las necesidades de los usuarios. Comienza la retirada, el descanso, la llegada a la zona de residencia, a través de los caminos propuestos en planta baja que se funde con el agua en caso de inundación. Aparecen dos tipos de estancias según el tiempo de estadía de cada usuario. Ambas se conectan a través de un camino flotante sobre una lámina de agua, constituida en su perímetro por unos muros de hormigón, sobre los que se dispone una serie de cascadas de agua que conforman la plaza flotante.